Bendiciones a todos, Shabbat Shalom, qué gusto poder estar nuevamente acá con cada uno de ustedes, aquellas personas que hoy se están conectando a este estudio, con la continuación de este estudio que es la parte 12 que vamos a trabajar sobre los 613 misbot o mandamientos que el Eterno ha entregado directamente a su pueblo, y realmente es una tremenda bendición de poder estar con ustedes, estar nosotros acá conectados para hacer ese estudio maravilloso de lo que es la Torá, la palabra del Todopoderoso, del Eterno, y pedirle a Él que nos ayude. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados, los que van a estudiar, a analizar después este video, este estudio. Igualmente, como le reiteramos, analícenlo, órenlo, lógicamente traten de escudriñar de acuerdo a lo que Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, los guíe. Igualmente tienen que sopesar todas las cosas. Nosotros hemos hecho el estudio, pero usted también tiene esa presencia hermosa del Eterno, de Adonai, a la cual deben también ir sopesando cada uno de los puntos tratados en este momento. Entonces, para iniciar, inclinemos nuestro rostro y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos la gloria, te damos la alabanza. Gracias por tu inmenso amor y misericordia. Gracias por tu bondad, Padre Santo. Alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Tú eres nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Santo. Gracias por este tiempo que nos permite poder direccionarnos delante de tu presencia. Nos acercamos delante de ti, Padre Celestial, sabiendo que sin ti no somos nada, que tú eres la vida, somos el pámpano y apartado de ti nada podemos hacer. Gracias por ese sacrificio hermoso que se hizo en ese madero a través de nuestro Salvador, de Yeshua, de Jesús, Padre Santo. Colocamos en tus manos primeramente nuestra vida, nuestra familia, Señor, para que sea tu mano de bendición sobre cada uno de nosotros. Colocamos cada miembro de la congregación, cada persona que en este momento está escuchando esta enseñanza, que tu mano poderosa, que tu mano que sana, que tu mano que liberta, Padre Celestial, esté sobre sus vidas, Señor. Gracias por cada amigo, por cada familiar, Señor. Gracias por nuestros padres, por nuestros hijos, por los sobrinos, por los nietos, Señor Padre Celestial. Gracias por cada persona que está en este momento en Colombia, en España, en Estados Unidos, Señor, por los que nos están escuchando en este momento, en cada región, Padre Celestial, en cada lugar donde tú permitas que llegue esta enseñanza, Señor. Gracias por nuestro país, te pedimos por la vida del presidente Iván Duque, de su familia, de cada ministro, Señor, de cada senador de la República, Padre Santo, que seas tú tomando control de todo lo que pasa en este país, dándonos sabiduría para tomar las mejores decisiones, Señor. Ayuda al presidente, ayuda, Padre Celestial, al Congreso, a los senadores, a la Cámara de Representantes, Señor, a tomar las mejores decisiones de acuerdo a la honradez, de acuerdo al bienestar en común. Te pedimos, Señor, por la ciudad de Cartagena, Padre Santo. Te pedimos por el alcalde William Daushamán, por su equipo de gobierno, por sus secretarios. Te pedimos por el Consejo Municipal. Te pedimos por el Departamento de Bolívar, Señor Padre Celestial. Gracias por el gobernador Vicente Blair, por la Asamblea Departamental, cada miembro, Señor. Que sea tu mano poderosa guiándolo, Señor, de acuerdo a tu voluntad, tomando las decisiones adecuadas. Gracias por cada alcalde y cada gobernador de este país, Señor. Oramos también por la paz de Jerusalén, Padre Santo. Alabado sea tu nombre y glorificado, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Mashiach, sea tú, Padre Celestial, guiándonos. Sea tú, Padre Celestial, en esta enseñanza, guiándonos a esa verdad y sobre todo ayudándonos a poder obedecer de acuerdo a tu palabra. Gracias por esa misericordia tan grande. Sabemos que somos salvos por gracia, por medio de ese favor inmerecido, pero a través, Padre Celestial, de esa gracia, tú nos llevas a ser responsables y poder conducirnos de acuerdo a tus mandamientos que nos santifica, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, de Yeshua. Amén y amén.
Bien, amados, qué bueno que estén acá con nosotros. Empecemos para seguir aprendiendo cada vez más de la palabra del Padre Eterno para su gloria y para su honra. Bien, como le veníamos diciendo, donaciones al templo. La primera parte es de donaciones del templo y es la parte número 12 de lo que es el estudio de los 613 mandamientos de la Torá, de la palabra del Eterno, para la gloria y honra de su nombre. Entonces vamos a estar en este tiempo realmente haciendo un análisis y pidiendo, como siempre, al Padre Celestial que nos ayude a poder seguir direccionando de acuerdo a su voluntad. Entonces, de acuerdo a los mandamientos positivos, a los que de alguna manera se están conectando en este momento, le invitamos que escuche este estudio, pero también pueda ir a la introducción, a la primera parte de lo que son los 613 mandamientos o misbot, ordenanzas, para que también vea todo el contexto de lo que hemos estado trabajando. Entendemos y analizamos que de pronto en esta primera instancia tú dices 613 mandamientos, eso de pronto no lo habías escuchado, pero si el Señor nada más lo redujo a dos, entendemos y conocemos que dos son las partes principales, esas donde se fundamenta toda la ley y los profetas, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí, lógicamente, se fundamenta lo que es la ley y la justicia y los profetas. A través de ahí, de esas dos partes importantes, se viene y se engrana unos, por decir, llamarlo, unos capítulos en esta gran constitución, en estas gran instrucciones del Padre Eterno, que son las 10 alocuciones que se conocen como los 10 mandamientos, que son muy importantes. Y de ahí viene otra ramificación muy interesante, porque inclusive los 10 mandamientos también está fraccionado en que una parte está dirigido a ese amor al Padre y otra parte dirigido también al amor al prójimo. Y aún sigue una división más maravillosa que está enmarcada en los 613 mandamientos. Todo está ligado, todo está distribuido en todo el enfoque a la obediencia al Padre Celestial y al amor que debemos expresar, y también al amor directamente a nuestro prójimo. Entonces vamos dentro de los mandamientos. Hay mandamientos positivos, mandamientos negativos, pero es por la forma como está redactada, la afirmación y con respecto a la negación. ¿En qué sentido? No es que el mandamiento se niegue, sino que empieza con una expresión negativa como no harás tal cosa. Entonces por eso se considera mandamientos positivos y mandamientos negativos. Y comenzamos con los mandamientos positivos en cada uno de los temas principales que se tratan. Dentro de los mandamientos positivos vamos por la clasificación o el tema de donaciones al templo en esa primera parte, y vamos a estar trabajando el 114 al 124. Entonces ahí vamos a ir arrancando. Entonces vamos a ver el 114 al 117. Dice el 114: si una persona decide dar su propio valor al templo, debe hacerlo. Si el 115, si el hombre declara un animal inmundo como donación al templo, debe dar el valor del animal en dinero fijado por el sacerdote. El 116, esto se aplica a una casa. Y el 117, esto se aplica a un campo. Entonces vemos algo que es muy importante. Nosotros de pronto, siempre que hemos estado o conocido del Señor, hay un momento en nuestra vida donde somos bastante tocados, somos deseosos de pronto de servirle mucho al Padre Eterno. A todos nosotros que seguramente nos ha pasado un momento de una predicación, un momento de una meditación de la palabra, un momento de una ministración a través de la oración, o un momento inclusive de intimidad en tu lugar secreto, en tu cuarto o en la sala donde tú estés haciendo algún devocional. Tú sientes una convicción fuerte donde dice: quiero entregar mi vida al Señor, quiero entregar mi vida al Padre. Pero así como tú lo dices, quizá hay muchas personas que lo han dicho y queda como simplemente unas palabras. Hoy, este año sí me voy a comprometer,
este año yo le voy a entregar mi vida al Señor a su servicio. Y nadie, lógicamente, como tú lo expresaste, de pronto aparentemente tú no te has acordado o queda ese compromiso ahí directamente en el aire. Había una manera, lógicamente, aunque a veces podría sonar un poco mal, donde esa entrega, esa consagración, no solamente era de palabras, sino que tenía que ser un hecho como tal. Así como el Señor determina que donde está tu corazón, así también estará tu vida directamente. Entonces el Señor determinaba muchas veces quizás una cuestión de un voto de consagración, otorgando ciertos valores, por llamarlo de esa manera, porque que utilizar unos términos muy adecuados para que no se malinterprete todo lo que vamos a tratar en este momento. Pero para poder darle, digamos, más cabida, vamos a leer lo que dice la Escritura, lo que dice directamente la Torá. Y mira lo que dice la palabra en Levíticos 27, 2 al 8. Háblale al pueblo israelita y diles: cuando alguien haga un voto explícito a Yahweh por el equivalente de un ser humano, mire lo impactante, por el equivalente de un ser humano, aplicará la siguiente escala. Si es un varón de 20 a 60 años de edad, el equivalente es de 50 shekels, que son ciclos, de plata por la pesa del santuario. Si es una hembra, una dama, el equivalente es de 30 shekels. Y si la edad es de 5 a 20 años, el equivalente es de 20 shekels por un varón y 10 shekels por una hembra, por una dama. Si la edad es de un mes a 5 años, el equivalente por un varón es de 5 shekels de plata y el equivalente por una hembra es de 3 shekels de plata. Si la edad es de 60 años o más, el equivalente es de 15 shekels en el caso de un varón y 10 shekels por una hembra. Pero si alguien no puede costear el equivalente, si una persona con bastante pobreza, lo presentará delante del sacerdote y el sacerdote lo tasará. El sacerdote lo tasará de acuerdo con lo que pueda pagar el votante. Entonces miren toda la dinámica, es decir, de pronto hay personas que hoy en día, de pronto durante toda su vida, cuando han conocido del Señor, muchas veces expresaron: hoy sí voy a consagrar mi vida a ti. O lo que está haciendo es un voto, pero lo que está haciendo un voto por su propia vida, ¿verdad? Y ese voto ha quedado como ahí, simplemente la persona ni se ha, lógicamente, comprometido, simplemente plata, porque lastimosamente a veces muchas personas lo que más les duele de pronto es darle. Entonces ya aquí se determina un parámetro muy interesante, que cuando uno dice yo te consagro mi vida, lógicamente se está mirando lo que la edad, lo que tenía, la edad que tenía la persona, y mira cuánto podía dar de ofrenda. O sea, no solamente era el hecho del servicio como tal, sino la ofrenda, lo que representaba esa misma vida. Porque por eso dice: cuando alguien haga un voto explícito a Yahweh por el equivalente de un ser humano, imagínate lo que representa tu vida, para dar el servicio como tal y también la ofrenda por la cual, o el voto por la cual se debe entregar, porque es algo voluntario. Entonces aquí hay una tabla para poder en cierta medida mirar cada una de las escalas de manera más explícita. Ahí vemos lo que dice la Escritura, lo que dice el texto en Levíticos. Dice de un mes a 5 años, 5 ciclos del santuario para hombres, 3 ciclos del santuario para mujeres. De 5 a 20 años, 20 ciclos del santuario, 10 ciclos del santuario para hombres y para mujeres. Ahí está el cuadro. De 21 a 60 años, 50 ciclos del santuario para hombres, 30 ciclos del santuario para mujeres. Y de 61 años en adelante, 15 ciclos del santuario y 10 ciclos del santuario. Miren lo impactante en el sentido de la proporción de las edades, ¿no es cierto? Entre más pequeño, o de pronto una persona de la tercera edad,
de pronto tenía de alguna manera que entregar menos, pero desde de lo que es de 5 a 60 años, como que esa vida bien productiva se incrementaba los ciclos en caso de que quisiera dar un voto lógicamente de entregar directamente su vida al Padre Eterno. Entonces miren que es interesante, porque de pronto la gente, cuántas personas han dicho, este año sí me voy a comprometer contigo, este año sí voy a ser fiel, y está de alguna manera tratando de entender lo que son realmente las ordenanzas del Señor, pero realmente no ha actuado en obediencia en ese sentido. De pronto algunas personas han restaurado los nombres, pero hay temas de la fidelidad delante del Señor que nos toca de alguna manera seguir trabajando mutuamente. Siempre hay cosas que debemos mejorar, y en este aspecto seguramente hay muchas cosas que debemos meditar para saber qué tan fieles hemos sido delante del Señor. La Escritura dice que del Señor es la tierra, su plenitud y todo aquel que en él habita. Es decir, toda esta tierra es posesión del Padre Eterno. Entonces Él nos la entregó a nosotros como esa tenencia, pero esa tenencia implica, por decir de esa manera, como esa estructura, si usted se da cuenta, la estructura feudal, donde había un señor dueño, realmente poseedor de la tierra, y había un siervo que la trabajaba, que tenía una tenencia de la tierra, pero esa tierra no era de posesión de él. Entonces lo mismo sucede en nuestra vida. Toda esta tierra es de posesión del Padre, y nosotros somos los que estamos lógicamente administrando algo que no nos pertenece, que le pertenece al Todopoderoso, al Shaddai. Dice la nota aquí, si la persona era pero muy pobre, ahí falta la palabra pobre, el sacerdote estimaba el valor del voto, era quien determinaba cuánto podía dar de acuerdo a su disponibilidad, lógicamente. Bien, ahí habla de shekels. Shekel es la palabra ciclo, que era una unidad monetaria en la cual, como ven ustedes en la imagen, de peso utilizada en el Oriente Próximo y en lo que es toda la Mesopotamia. Y ven un ejemplo, generalmente se entiende por ciclo una unidad hebrea que tenía diversos valores dependiendo de la fecha y la región. Se citan masas de entre 9 y 17 gramos y son comunes valores de 11, 14 y 17 gramos. Puede ser una moneda de oro o plata de ese peso. Entonces vemos un primer acercamiento de lo que inicialmente nosotros comprendemos de lo que es ese ciclo o shekels. Bien, pero vamos a redondear más la idea, y siempre están las referencias bibliográficas. El ciclo es una medida básica de peso hebreo, de peso hebrea. Ahí están lógicamente los textos bíblicos que hablan directamente de los ciclos, que servía de una unidad monetaria, es decir, un medio de intercambio, lógicamente en ese momento, un medio de intercambio para tratar de buscar lo que son el intercambio de productos. Ustedes se dan cuenta cuando usted estudia lo que es el tema del trueque. En el trueque había una dificultad que no siempre la persona podía intercambiar su producto, porque con, digamos, el semejante que estaba al frente, el individuo que estaba al frente, no tenía el producto con la cual ellos necesitaban y podían intercambiar. Por ejemplo, si yo tengo manzana, ¿verdad?, y de pronto el vecino tiene, por decir algo, pera, yo no estoy interesado en cambiar manzana por pera. Entonces se presentaba una dificultad y no se presentaba el trueque. Durante el tiempo hubo que utilizar sobre todo los metales preciosos que sirvieran como de puente, en la cual el metal precioso era esa unidad monetaria que podía servir de intercambio comercial en ese momento. Entonces se dio un dinamismo más a la economía a través de cuando aparecieron lo que son los metales, y sobre todo los metales preciosos. Entonces el ciclo era esa unidad lógicamente monetaria. El ciclo, como ustedes lo ven ahí en la diapositiva, se puede calcular 11.4 gramos, más que todo que tiene que ver con gramos de plata. Un ciclo equivale a 20 geras
aparece ahí en número 347, número 18-16, y hay indicios de que 50 ciclos equivalían a una mina, ¿ok? Ya eso después habrá una referencia. Según el valor actual, un ciclo de plata equivaldría a $2,20, ¿ok? Estadounidense. Mientras que uno de oro valdría $128,45 estadounidenses. A medida que se hace referencia al siglo en conexión con la plata o el oro, ¿okay? Antes de la utilización de la moneda se empleaban como dinero piezas de plata y con menos frecuencias de oro, y se comprobaba el peso cuando se hacía la transacción. Las cosas que pertenecían al tabernáculo a veces se daban en términos de ciclos, según el ciclo del lugar santo, dice la escritura, y tiene que ver con lo que estamos hablando de Levítico 27. Muchos de esos votos que se tomaban para la manutención del templo, es decir, estamos hablando nosotros que lo que la gente ofrendaba en ese instante no era directamente para ofrendar como un voto, no era para el sacerdote o para el ministro, sino que llegaba directamente como un fondo para hacerle mejora directamente o algún aspecto de la infraestructura misma del templo. Ese era el propósito con el cual iban direccionadas los votos. Entonces, pues, que esto se haya hecho para destacar que el peso debería ser preciso, o quizás que debería conformarse a un peso estándar guardado en el tabernáculo. ¿Okay? Entonces, ya teniendo esta referencia y calculando que el ciclo, como ustedes estaban viendo acá, un ciclo de plata que da $2,20, mirando cómo está el dólar hoy en día y multiplicándolo por 5, quiere decir que de un mes a 5 años, quien de alguna manera podía hacer el voto seguramente era el padre, porque un niño no podía hacer ese tipo de voto. Entonces, si era de plata, era equivalente a 41.157 pesos. Digamos, si la persona quisiera decir, bueno, yo quiero hacer un voto por mi hijo, es decir, de consagrarlo al Padre Celestial, estoy hablando de ese momento, se determinaba que no solamente iba a servirle al Señor, sino que la persona que emitía ese voto, de acuerdo a la edad del niño, entregaba lógicamente los ciclos, 5 ciclos de santuario, que para nuestra época equivaldría a 41.157 si fuera de plata. Pero si es de oro, mira cuánto serían los 5 ciclos, a 2.402.978. Si es un niño, un hombre, si es una mujer, entonces se entregaba 24.694, y si es de oro, 1.441.787, los 3 ciclos del santuario. Entonces usted se imagina que había un dinamismo en el sostenimiento mismo de lo que era el templo a través de los votos, de las consagraciones que hacían las personas de manera voluntaria. Solamente le hice el parámetro de un mes a 5 años. Imagínate, si 5 ciclos de plata era 40.157, lógicamente se habría que multiplicar por 4 veces. ¿Por qué? Porque eran 5 ciclos, y ya ustedes podían ver el dinamismo si era de plata. Imagínate si era realmente de oro. Quizás con el concepto de plata tú dices, bueno, pero no era algo como que en esta época fuera tan costoso. Lógicamente lo podría mirar de esa manera. Era una ofrenda voluntaria, era un voto en la cual la persona de alguna manera decía, voy a consagrarme al Señor, y la consagración, que era un voto, era a través del servicio que hacía, pero también se colocaba directamente una ofrenda como tal. Esa ofrenda era para la manutención directamente del templo. Imagínese si tú has dicho muchas veces, yo quiero consagrarme al Señor, ¿no es cierto? Y que la implicación era el servicio en la congregación donde tú estás, pero a la vez directamente ese voto que representaría la consagración inicialmente
Gloria al Padre Celestial. Sabemos nosotros en el tiempo de la gracia que tenemos, pero qué bonito saber representar que lo que decimos, lógicamente, tiene que ser manifestado a través de hechos. Porque hay gente que dice las cosas a la ligera y como nadie lo escuchó, o por lo menos nadie en físico lo escuchó, pasa el tiempo y no hay realmente ningún tipo de compromiso. Entonces la gente, para que el Señor viera realmente que era Moisés lo que hacía, bueno, entrega un voto lo que tiene que ver por esa manera de consagración. Vamos a ver algunos, dos ejemplos interesantes, ¿verdad?, que aparecen en la Escritura, que representaron votos y que tenían que ver de alguna manera con lo que estamos nosotros hablando, ¿ok? Con lo que estamos nosotros hablando. También estaba, hay varios ejemplos como tal, pero que también representaban no solamente la consagración de la persona, sino la manifestación del valor, y que ya entendemos más o menos en ciertos parámetros lo que equivaldría también dar esa ofrenda por ese voto. Entonces, el voto de Ana, mira lo interesante que es. Ustedes ya conocen esa historia, una historia muy hermosa, muy bonita, pero vamos a mirar de alguna manera lo que representa en este instante. Miren lo que dice en el primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 1, del 9 al 17, en la versión israelita nacional 2011, dice: después que hubieron comido y bebido en Shiloh, Ana se levantó, el sacerdote Elí estaba sentado en el asiento junto a la jamba del templo de Yahweh. En su dolor, ella clamaba a Yahweh, llorando todo el tiempo, e hizo este voto. Miren lo que dice: oh Yahweh de los ejércitos, si miras el sufrimiento de tu servidora y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu servidora, y si le concede a tu servidora un hijo, yo lo dedicaré a Yahweh por todos los días de su vida, y ninguna navaja tocará jamás su cabeza. Miren lo importante que es. O sea, implicaba dos aspectos. Es un voto nazareo que muchos conocen, y lo que representaba también ese compromiso que ella hizo en ese instante como tal. Representaba desprenderse de su hijo, pero también representaba, van a ver más adelante, lo que se había estipulado según la ley en el capítulo 27. Vamos a ver, siguiendo para que vean. Mientras ella seguía orando a Yahweh, Elí observaba su boca. Hannah oraba en su mente. Solo sus labios se movían, pero no se oía su voz. Así que Elí pensó que estaba ebria. Elí le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar haciendo un espectáculo de borracha? Ponte sobria. Y Hannah respondió: oh no, Señor mío, soy una mujer muy infeliz. No he bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que he estado derramando mi corazón delante de Yahweh. No tome a su servidora por una mujer indigna. Solamente he estado hablando todo el tiempo en mi gran angustia y sufrimiento. Él le dijo: entonces vete en paz, y que el Elohim de Israel te conceda lo que has pedido. Dice, sigue la historia. Ella contestó: usted es muy amable con su servidora. Así que la mujer salió y comió, y ya no estaba cabizbaja. Temprano a la mañana siguiente se postraron ante Yahweh y regresaron a su hogar en Ramá. El Cana cohabitó con Hannah, tuvo intimidad, y Yahweh se acordó de ella. Hannah concibió y al fin del año tuvo un hijo. Lo llamó Shemuel, o Shmuel, como dicen uno, Shmuel, queriendo decir: se lo pedí a Yahweh. Ese es el significado de Samuel, pedido al Todopoderoso, al Eterno. Y cuando el hombre Elcana con toda su familia iba subiendo a ofrecerle a Yahweh el sacrificio anual y su ofrenda votiva, ahí está la ofrenda votiva, la ofrenda, y que tenían que entregar, lógicamente el equivalente a 5 ciclos de plata o de oro, dependiendo lógicamente de la condición. Hannah no subió, le dijo a su esposo: cuando se destete el niño lo llevaré, porque una vez que se destete ante Yahweh deberá quedarse allá para siempre. Impresionante. Qué historia bonita, pero también
una historia de una mujer que cumple el voto. Dice, su esposo el canal le dijo, haz como quieras mejor, quédate en la casa hasta que lo destetes, que Yahweh cumpla su palabra. Así que la mujer se quedó en su casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Después de destetarlo, lo llevó consigo junto con 3 novillos, una efa de harina y una jarra de vino. Y aunque el niño era muy joven aún, ella lo llevó a casa de Yahweh en Shiloh, dice las otras versiones. Después de inmolar el novillo, y le llevaron al niño a Elí. Y ella dijo, por favor, Señor mío, por su vida, Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí cerca de usted. Y oró a Yahweh. Era por este niño que oraba. Y Yahweh me concedió lo que pedía. Yo a cambio se lo presto ahora a Yahweh, porque mientras viva será prestado a Yahweh. Y se postraron allí ante Yahweh. Bendito es el Señor. O sea, 2 cosas maravillosas hicieron completamente ellos. O sea, prácticamente la consagración del servicio que tuvo Samuel, que fue profeta, que fue juez también. Usted sabe muy bien lo que significó un hombre íntegro como el profeta Samuel, y que a través de la humillación de Ana, que en este caso Hannah, que era el nombre lógicamente en la traducción, se humilló. Ellos cumplen todo esto, que es no solamente entregar lo que era, porque usted va a ver más adelante que también se entregaba no solamente el ciclo, sino también el tema de la ofrenda que ellos tuvieron con animales, de entregar la ofrenda con animales. Es decir, la entrega de la persona para el servicio del Eterno, la ofrenda de los ciclos, y también el tema que tuvo que ver con el sacrificio animal. Lógicamente en este tiempo no hay sacrificio de animales, porque sabemos que el gran sacrificio perfecto lo hizo nuestro Salvador Yeshua Jesús en ese madero, derramando cada gota de sangre por nosotros. Entonces vemos nosotros que hoy en día la gente hace a la ligera, quiero consagrar mi vida, te entrego mi vida a ti. Eso representaba no solamente el acto de los dichos de tu boca de consagración del servicio, también lógicamente un voto, y un voto representado en lo que el Padre Eterno realmente estableció en su palabra. Vamos a ver otro ejemplo de otro voto muy interesante, que vamos a aprender algo. El voto de Jefté o Jefté. En Jueces 11 de 30 al 40 dice la escritura, entonces Yiftá, es el nombre hebreo, Yiftá, Jefté, le hizo el siguiente voto a Yahweh: si entregas a los amonitas en mis manos, entonces lo que salga de la puerta de mi casa a recibirme cuando regrese a salvo de los amonitas será de Yahweh, y lo presentaré como ofrenda quemada. Hay 2 cosas interesantes, ¿verdad? 2 cosas interesantes que hay que hacer. Primero, aclarar que nuestro Padre Eterno no hace sacrificio, no pedía sacrificio de seres humanos. No pedía sacrificio de seres humanos. Y el sacrificio normalmente cuando se hacía de animales se hacía dentro de lo que era el templo. Hubieron sacrificios que no fueron dentro del templo porque hay una época donde no existía ese templo como tal. Para nosotros no hay sacrificio porque ya Yeshua Jesús lo hizo por nosotros. Para los judíos no hay sacrificio porque no hay templo. Ellos lo hacen a través de plegarias o de oraciones, lo que normalmente representaban el sacrificio para ellos. Pero hay épocas, como el caso de Jacob, como el caso antes de que se construyera inicialmente lo que era el tema del tabernáculo, que era el primer templo. Muchos ven que se hicieron sacrificios de pronto fuera. En este tiempo de Jefté sí hay templo, es decir, que tenía que hacerse sacrificio entregando al sacerdote lo que se va a sacrificar, y se hacía dentro del templo. Primero que hay que analizar de todo este punto de vista es que ningún sacerdote iba a aceptar, sobre todo sacerdote de Adonai, iba a aceptar que hiciera un sacrificio de un ser humano, porque eso no está contemplado dentro de las instrucciones del Señor. Nada de eso está contemplado. Por eso es importante poder interpretar este texto, porque si bien Jefté hace un voto a la ligera,
vamos a seguir leyendo, porque muchas personas y de pronto por mucho tiempo pensamos que Jefté había sacrificado o quemado un holocausto a su propia hija, y eso no era lógicamente estipulado dentro de las instrucciones del Padre Celestial. Y si te lo iba a hacer, tenía que hacerlo dentro del templo, y lo que tenía, el encargado iba a ser el sacerdote. Y un sacerdote que conociera la ley nunca iba a sacrificar a un ser humano, porque no está dentro de lo agradable del Padre Eterno como tal. Entonces, miren lo que sigue diciendo acá. Yiftá pasó hacia los amonitas y los atacó, y Yahweh los entregó en sus manos. Los derrotó completamente desde Aroer hasta Minit, 20 poblados hasta Abel Keramín. Así se sometieron los amonitas a los israelitas. Cuando Yiftá llegó a su hogar en Mizpah, ahí salió su hija a recibirlo con pandero y danza. Ella era la única hija. Él no tenía más hijos ni hijas. Al verla se desgarró su ropa y dijo: ay, hija mía, me has abatido. Tú has venido a ser mi perturbación, porque he hecho un voto a Yahweh y no puedo retractarme. Y ella dijo: padre, tú has hecho un voto a Yahweh. Hazme como has jurado, ya que Yahweh te ha vindicado contra tus enemigos, los amonitas, te ha entregado los enemigos. Le dijo además a su padre: concédeme esto, permíteme que por 2 meses vaya con mis compañeras y lamente por los montes y llore allá mi virginidad. Mire el detalle: y llore allá mi virginidad. Él respondió: vete. O sea, salió la muchacha con sus amigas llorando, lógicamente, en el tema, en ese concepto, lo que era su virginidad como tal. Miren lo que sigue diciendo: vete. Y la dejó ir por 2 meses. Y ella y sus compañeras fueron y lloraron su virginidad por los montes. Después de 2 meses, ella volvió a su padre, y él hizo con ella lo que había jurado. Mira lo que dice: y lo que había jurado. Y dice: y ella nunca se juntó a un hombre. Qué interesante. Es decir, que como quien había venido a recibirlo era su hija como tal, su hija había sido entonces consagrada a través de voto directamente a Adonai. ¿Qué quiere decir? Que su hija nunca iba a conocer hombre alguno, sino que se iba a dedicar completamente al servicio del Padre Eterno. Porque miren lo que dice: y ella nunca se juntó con un hombre, así vino a ser costumbre en Israel. Es decir, no dice en ningún momento que Jefté la colocó en un holocausto, ni que la quemó, sino que había unas condiciones. Mira lo que uno es importante al leer todos los aspectos. Dice ahí directamente: si entregas en mis manos, entonces lo que salga a la puerta de mi casa, recibe. Cuando regrese a salvo de los amonitas, será de Yahweh, ¿verdad? Y lo presentaré como ofrenda quemada. Entonces, se dan cuenta, de pronto al principio la gente dice: Dios mío, quemó a la hija. Pero como quien estaba saliendo, ¿usted cree que si hubiera sucedido eso hubiera sido agradable al Padre Eterno? No, porque el Señor no se complace ni siquiera con sacrificio o de pronto ofrenda quemada del ser humano. Esos eran los dioses paganos. Lo que sucedió es que al llegar la hija es consagrada directamente al Padre Eterno y no conoce hombre. Pues dice: y ella nunca se juntó con un hombre. Y ella nunca se juntó con un hombre. Así vino a ser costumbre en Israel. Dice que las jóvenes de Israel iban cada año por 4 días en el año y cantaban lamentos para la hija de Yiftá, el Giladita. Es decir, ella vivió, por eso ella sale a ayudar mi virginidad. ¿En qué sentido? Es decir, que nunca iba a conocer, porque una de las cosas muy importantes de esa mujer, en las mujeres, sobre todo de esa época, y todavía para muchas mujeres, es la constitución de un hogar. La constitución, porque era la institución que el Señor mismo formó, el tener de pronto un matrimonio, el tener hijos como tal. Pero en ese instante es la primera mujer, en este momento que vemos que es consagrada, y dice: y ella nunca se juntó con un hombre. Ella nunca se juntó con un hombre. Mira que el texto bíblico no dice para nada
que él quema a su hija, sino que la consagra al Eterno porque es un ser humano para el servicio, para que esté siempre dentro del templo sirviéndole al Padre Eterno sin conocer hombre alguno. Bendito es el Señor. Miren que hay una perspectiva diferente a lo que quizás muchos habían escuchado sobre esta historia como tal. Y el texto bíblico nos lo está explicando. Por eso se relaciona el lloro de la virginidad con el hecho de que ella nunca va a conocer hombre, sino que se va a consagrar directamente al servicio en el templo para el Padre Eterno. Así como, lógicamente, en el caso de lo que fue Samuel, en el caso de la hija de Jefte, iba a tener unas funciones dentro del templo sin conocer hombre alguno, como consagración o voto por la promesa que hizo Jefte delante del Padre Eterno. Bendito es el nombre del Señor. La gloria es para el Señor. Igual usted puede seguir interpretando, analizando todo lo que le acabo de decir en este estudio sobre el voto de Jefte. Mira, dice Levítico 27, nos dice, continúa el texto de Levítico 27. Si el voto tiene que ver con algún animal, se puede traerse como ofrenda a Yahweh. Cualquiera que así pueda darse a Yahweh será consagrado. Uno no puede intercambiar o sustituir otro por él, sea bueno por malo o malo por bueno. Si uno sustituye un animal por otro, el ofrecido en voto y su sustituto serán consagrados ambos. Si el voto tiene que ver con algún animal impuro que no puede traerse como ofrenda a Yahweh, presentará el animal delante del sacerdote y el sacerdote lo tasará, sea alta o baja. Cualquier tasación hecha por el sacerdote permanecerá, y si él desea redimirlo, deberá añadir una quinta parte de su tasación. Es decir, si quiere recuperarlo, si alguien consagra su casa a Yahweh, el sacerdote la tasará, sea baja o alta, como el sacerdote la tase, así se quedará. Y si el que ha consagrado su casa desea redimirla, ¿verdad?, que sea recuperarla, deberá añadir una quinta parte a la suma por la que se tasó. Mira lo tremendo. Es decir, no, yo voy a entregar mi casa vale 100 millones de pesos. Si tú quieres recuperarla, ya habiéndolo comprometido, tendrás lógicamente que añadir a ese mismo valor de 100 millones de pesos el 5% para volver a ser tuya, porque hubo un compromiso. Por eso no se puede comprometer a la ligera, ni mucho menos. Si alguien consagra a Yahweh alguna tierra que posea, su tasación será de acuerdo con la semilla que requiera. 50 shekels de plata por cada omer de semilla de cebada. Es decir, ya se estaba tasando 50 ciclos de plata por todo lo que era esa gavilla inicialmente del cultivo que ellos tuvieran, en este caso de cebada. Entonces vemos ahí un aspecto importante de cómo era la parte de los compromisos que muchas personas daban y ofrecían, que tenía que ser algo muy serio, muy bien organizado, para que la gente no hablara por hablar. Y uno de los pasajes que ustedes recuerdan es cuando inclusive Ananías y Zafira hacen una promesa delante del Padre Celestial, promesa que fue un voto, es decir, un voto que ellos tuvieron delante del Padre Celestial, pero al vender y sustraer parte de eso que ya habían quedado comprometidos, vino una sentencia bien impactante para estas dos personas. Por eso es importante que nosotros sepamos y miramos lo que vamos a decir, lo que vamos a comprometernos delante del Padre Celestial por nuestra boca. Bendito es el Señor por su misericordia, pero no hay que jugar con esa misericordia. Hay que tener las cosas muy en serio y realmente ser comprometido y cumplidor de lo que hemos prometido delante del Padre Celestial. Levítico 27 del 17 al 23 dice: si consagra su tierra poco antes del año del jubileo, su tasación permanece, pero si consagra su tierra después del jubileo, el sacerdote computará el precio de acuerdo con los años que queden hasta el año del jubileo, y se reducirá su tasación. Y si consagró su casa, desea redimirla, debe añadir una quinta parte a la suma por la que se tasó, y pasará a él. Pero si no redime la tierra y la tierra se le vende a otro, ya no será redimible.
cuando se libere en el jubileo, la tierra quedará consagrada a Yahweh como tierra proscrita. Es decir, si alguien ya prácticamente la hubiera adquirido, la persona inicial no podrá redimirla, sino que queda directamente consagrada a Adonai. Viene a ser propiedad del sacerdote. Si consagra a Yahweh tierra que compró, que no es tierra de su propiedad, el sacerdote le computará la tasación proporcional hasta el año del jubileo y pagará la tasación hasta ese día. Una donación sagrada a Yahweh. Bendito es el Padre. Todo en la manera en que el Señor organizaba en ese momento cada uno de los votos. Sin embargo, uno se da cuenta hoy que hoy las personas pueden hacer, digamos, de manera voluntaria un voto, pero si lo hacen tienen que cumplir delante del Padre Celestial. Estos son parámetros de alguna manera, y muchas veces nosotros en medio de nuestra intimidad decimos: Señor, yo quiero servirte a ti. Sé que tú que estás escuchando has tenido este sentido y muchas veces lo has confesado, pero ya sabes lo que representa. Es algo muy serio delante del Padre Celestial, para que no juguemos realmente con promesas. El 118 dice: si alguien debía beneficios de la propiedad del templo, involuntariamente deberá hacer restitución plena más la quinta parte. Es decir, dice la escritura en Levítico 5 del 14 al 16, dice: y Yahweh le habló a Moshe diciendo: cuando una persona cometa una infracción por ser negligente inadvertidamente en cuanto a cualquiera de las cosas sagradas, ¿verdad? Es decir, no tuvo una precaución de acuerdo a todo lo que tiene que ver con las cosas del templo, ¿verdad? Mira lo que sigue diciendo: traerá Yahweh como su acción un carnero sin tacha del rebaño, que se puede convertir en un pago en plata según la pesa del santuario, ¿verdad? Hay un equivalente en cuanto a las cosas sagradas, y le añadirá una quinta parte y se dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación en su favor con el carnero de la ofrenda por la culpa y será perdonado. Esto hoy usted dice: bueno, ¿cómo podemos hacer hoy? Nosotros tenemos que darnos cuenta que en el lugar donde tú estás, en la congregación donde tú estás, en el local donde se reúne la congregación, hay cosas que tenemos que ser muy, muy respetuosos. O sea, tenemos que valorar cada cosa con la cual, cada objeto, cada instrumento con la cual se utiliza para lo que es el servicio para el Padre Eterno. No podemos jugar con eso, no podemos estar de alguna manera cogiendo aquí, cogiendo allá, porque si bien se hace por reverencia y por respeto, porque todo eso realmente pertenece al Padre Eterno, somos los administradores, y si en alguna medida, por X o Y motivo, de manera negligente, inadvertidamente, se daña algo, partiste algo de ese lugar, entonces hay un parámetro en el cual tú debes compensar lo que tú hiciste, ¿verdad? Es decir, hay un término acá que se aplicaba en este instante, pero también se sigue aplicando para que las personas que asisten a una congregación vean que todo lo que está ahí fue lógicamente obtenido a través de algo que son las ofrendas, que son santas delante del Señor, y que si por X o Y motivo, alguna circunstancia, ya sea un hijo o una hija que corrió, tropezó y partió algo, entonces lógicamente tiene que asumir esa responsabilidad el padre de familia, lógicamente por el hecho que se cometió. Eso es administrar, eso es tener un orden dentro de lo que es directamente la consagración delante del Padre Eterno. Miren que el Señor velaba por el lugar donde se hacía lógicamente lo que era la ofrenda, lo que era directamente el entorno también, todo lo que era delante de él, el poder hacer ese servicio. Y en este tiempo es muy importante que nosotros veamos cómo ese mandamiento se comienza a mirar directamente en esta época, de poder cuidar cada una de las cosas que hay dentro de tu congregación, amado, que hay dentro de ese lugar que tenemos nosotros que poder cuidar, porque eso es del Eterno, amado. Entonces es muy importante que velemos por cada una
de las cosas que están dentro de tu congregación y de manera descuidada se rompe, se parte, lógicamente hay que ser responsable por el hecho. El fruto del cuarto año de los árboles está consagrado, es decir, cuando entre en la tierra y planten algún árbol para alimento, considerarán su fruto como prohibido. Por 3 años le será prohibido, no debe comerse. El cuarto año todo su cosecho, dice, debe apartarse para regocijo festivo delante. Ya estamos hablando, lógicamente, la forma como se manejaba en esa época, tiene que ver con que se utilizaba mucho el primer sector económico, como era la parte de la agricultura, la ganadería, la extracción de metales preciosos, y era la forma como el Señor lógicamente estipulaba la administración misma de lo que era la tierra como tal, y también el descanso mismo de la tierra para que poder seguir siendo productiva, fértil, y que todo estaba consagrado directamente al Padre Eterno para nosotros poder ofrendar directamente en ese instante para ellos ese fruto de la tierra. Tú tienes que glorificar al Padre Celestial con la labor que tú haces, pero también Él permite que se cese una labor para que tú tomes nuevamente brío y poder ser realmente cada vez más productivo. El 120, 124 dice: al cegar un campo, se debe dejar los rincones para los pobres. También se debe dejar el espigueo, también se debe dejar los racimos de uvas mal formados, también se debe dejar el espigueo de las uvas. Usted se acuerda el pasaje directamente de Ruth, ¿verdad? Que ellos venían lógicamente de una circunstancia bastante adversa, y se le permitió a ella poder recoger esas espigas que estaban ahí directamente para su sustento, ¿verdad? Quizás tú dices, es que yo no tengo tierra, yo no tengo nada de estas cosas, pero qué bonito es que el Señor siempre tengamos ese aspecto importante de poder colaborar delante de las personas necesitadas. Mira lo que dice Levítico 19, del 9 al 10, dice: cuando recojan las cosechas de su tierra, no debes cosechar hasta los bordes de tu campo, ni recoger el fruto que se cae de tu cosecha. No rebuscarás tu viña, no recogerás el fruto caído de tu viña. Debes dejarlo para el pobre y el extranjero. Yo llamo eso su elogio. Es decir, si ya se cayó, déjalo ahí para cuando pase una persona que está necesitada, que es de escasos recursos en esa época, lo pueda tomar del suelo y lo pueda utilizar para su sustento. Eso es lo que hizo inclusive Ruth. Entonces, ahora bien, cuando hay cosas que tú podías decir, cuando hay cosas que están en buen estado, pero que tú ves que hay personas que lo están necesitando, ¿por qué no recoger esa muda de ropa, esas sandalias, de alguna manera, esos zapatos que están en buen estado, para poder reunirlo y poder darlo a las personas que realmente lo necesiten, que en ese momento lo están necesitando, y entregárselo? O sea, uno dice, aquí este mandamiento todavía está vigente. Lo que pasa es que se perfecciona o evoluciona el mandamiento de acuerdo a la época que tengamos nosotros en este instante. Entonces, el mandamiento, que no quiere decir, oye, a ti hay cosas que no estás utilizando, pero están en buen estado. Y se está haciendo una campaña en la congregación para recoger de pronto ropa usada, pero en buen estado. Si va a regalar de pronto medias, no mande una sola media, mande el par de medias, porque no estamos menospreciando a las personas. Tenemos que hacer valioso realmente lo que hacemos, lo que entregamos, porque hay personas que tú tienes que darte cuenta que si vas a regalar una camisa, tiene que ser una camisa en buen estado para que también aprenda a valorar a quien la vaya a recibir. Entonces vemos aquí que si bien de pronto dice, pero ese mandamiento no está en esta época porque yo no tengo tierra, yo no recojo, este mandamiento está porque nosotros también seguimos teniendo muchas cosas que a otras personas le pueden servir. Por eso había que acordarse del huérfano, del pobre, de la viuda. Es decir, el Señor también determinaba que había que apartar inclusive para hacer esa ayuda social, esa obra de misericordia, ayudar a los hermanos en la fe, estar pendiente y velando a quien le sirve de pronto esta camisa, a quien le sirve este vestido, a qué hermana la vi, de manera
que nadie se entere, si es posible que tú se lo puedas entregar a esa hermana, a ese hermano, que seguramente le va a ser de mucho beneficio. Así que esos mandamientos apelan a que podamos nosotros seguir teniendo un corazón realmente humillado delante del Padre y poder utilizar lo que el Padre nos ha entregado. Si ya nosotros no es para nuestro uso personal, poderlo apartar y decirle: mi hermano lo necesita, voy a entregarse, pero voy a orar por él, que no se sienta incómodo, o de pronto sin ir en la congregación, recogerlo y poder llevarlo a personas necesitadas. Aquí, por lo menos en nuestra ciudad, casi hay un 25% de pobreza mezclado con la miseria, que es posible que muchas personas lo necesiten realmente. Entonces, mira que dice Deuteronomio, con este terminamos, que es uno que estaba intermedio, sino que no estaba el texto en Levítico. También se debe dejar la gavilla olvidada. Dice: cuando recojas la cosecha en tu campo y pases por alto un manojo en el campo, no regreses a recogerlo. Déjalo para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que Yahweh tu Elohim te bendiga en todas tus empresas. Mira lo importante. Hoy en día a nivel de administración de empresas se habla de la responsabilidad social empresarial, que no solamente hay que hablar del medio ambiente, sino de aquellas actividades que podemos desarrollar para que la comunidad en el entorno de la empresa pueda seguir avanzando a través de educación, a través de generación de empleo, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice el Padre Celestial, que si nosotros comenzamos a hacer esas obras sociales, de pronto esas obras también de misericordia, como le llamamos nosotros en la congregación, dice: Yahweh tu Elohim te bendiga en todo lo que emprenda. Es decir, uno, entregarle lo que nos toca directamente a la congregación para, lógicamente, toda la infraestructura, todo el propósito mismo de lo que representa dar una ofrenda, de lo que da un diezmo para la congregación, pero también no olvidarnos de hacer esas obras de misericordia, esas obras sociales para el necesitado, porque aún el Señor nos bendice a través de las dos actividades que hacemos. Primero, la obediencia en el mandamiento de dar para lo que es el sustento mismo de lo que es la congregación, el local, todo lo que necesita lógicamente pagar, pero también cuando estamos pendientes del necesitado. Es decir, en ambas áreas hay mandamientos y en ambas áreas hay mucha bendición directamente del Padre Celestial. Entonces, hoy creo que hemos aprendido. Siempre hay algo más en la cual podemos seguir aprendiendo, podemos seguir avanzando para la gloria del Padre Eterno. Espero que se hayan edificado, espero que puedan seguir aprendiendo cada día más, buscando, indagando, porque lo importante es que tengamos ese tiempo en la cual podemos escudriñar. Bueno, listo, el hermano dijo esto, el pastor Oberroe dijo esto, voy a estudiarlo yo también, con buena disposición, porque sabemos que la verdad es Mashiach, es Cristo directamente. Y todos nosotros que estamos predicando, enseñando la Escritura, las instrucciones del Padre Eterno, seguramente hay algún margen de error, y que todos tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, a la cual podemos indagar y sopesar las cosas que decimos. Así que sigue estudiando con buena disposición, no para discutir quién tiene la razón, sino mirar el contexto en el cual fue escrito ese momento, la palabra, lo que estudiamos hoy, estos mandamientos, y seguir avanzando en la obediencia. Recuerden, sabemos que la gracia nos salva, pero que también la obediencia a través de las instrucciones del Eterno, sus mandamientos, nos santifica. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias al Padre Celestial por este tiempo en el cual nos permitió seguir conociendo más de su palabra y de su verdad, de su Torah bendita. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos la gloria, te damos la alabanza. Gracias por tu inmenso amor y misericordia y bondad. Gracias, Padre Celestial, por resguardarnos cada día, Padre. Te entregamos este día, te entregamos todo, Padre Celestial, cada momento, cada instante en la cual tú nos permites poder estar contigo, Señor. Gracias porque a ti te plació llamarnos desde antes de la fundación del mundo. Tú nos predestinaste por el puro afecto de tu voluntad. De piel y carne nos tejiste, vida y misericordia nos concediste, y tu cuidado guardó nuestro espíritu. Padre, oro por aquellos que están escuchando este momento,
por aquellos que están en algún nivel de enfermedad, que sea tu mano poderosa. Tú que estás ahí escuchando, si tienes de alguna manera, has padecido alguna enfermedad, alguna dolencia o tienes algún familiar, únete conmigo en este momento en oración y pidamos al Señor esa misericordia, que se manifieste con ese don de sanidad. Está dentro de su voluntad, porque no somos nosotros, Él es el que opera, y que la mano poderosa de Él esté sobre tu vida ahora, operando sanidad para su gloria y para su honra, operando sobre ese familiar a la cual tú estás orando por él en este momento. Padre eterno, seas tú tomando control de su vida, seas tú derramando sanidad sobre ese cuerpo, Señor Padre amado. Te damos la gloria y la alabanza a aquella persona que está de pronto con dificultades económicas a raíz de estos momentos difíciles del COVID-19. Seas tú proveyendo, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Padre. Abre puertas de empleo, Señor. Abre puertas de bendición como siempre. Tu misericordia está grande cada día, Padre. A ti sea la exaltación y alabanza en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Amados, ya saben, el primer día de la semana estamos estudiando Gálatas. Igualmente los miércoles estamos estudiando Nehemías con nuestro hermano José Alfredo a las 6:30 de la tarde. Así que estamos ahí conectados, estamos disfrutando bastante. Los sábados a las 5 de la tarde hacemos un estudio sobre el trasfondo judío del Nuevo Testamento vía Zoom. Interactuamos a través de vía Zoom y seguimos aprendiendo, uniéndonos directamente en oración. Los días martes a las 5 de la mañana vamos a tener el muro de oración para estar clamando delante del Padre Eterno. Así que Shabbat Shalom a todos, Shalom Aleje, bendición y vida eterna. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Un abrazo a todos.